Y la comisionada del INAI, María Patricia Cruzain Villalobos, quien será la moderadora de esta mesa, a quien cedo el uso de la palabra. Buenas tardes. Espero que hayan comido bien y estén muy contentos para atender esta mesa que resulta de un gran interés sobre un tema además que se ha estado trabajando, que se ha estado comentando con mucha polémica en muchas ocasiones. Y ahora, esta tarde, tenemos acompañándonos a nosotros a las personas que ya presentaron, pero que yo daré inicio dándole la palabra, perdón, porque estoy buscando dándole la palabra a Jaime Alberto Rendón, no sin antes decirles que para el INAI es un verdadero gusto poder tener estas expresiones de interés por parte de la sociedad. Nos da mucho gusto ver que el auditorio está realmente lleno, igual en la parte anexa del auditorio, que tenemos que sacrificar a veces el comedor para estos efectos, pero que realmente nos da mucho gusto que el INAI esté trabajando y que nuestro trabajo pueda ser útil para México y pueda ser útil para la democracia, para la sociedad civil, desde luego. Ahora sí, daría la palabra al doctor Jaime Alberto Rendón Acevedo. Él es doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Desarrollo Regional y Local de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, quien cuenta además con un diploma en Estudios Avanzados de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid. Especialista en finanzas, formulación y evaluación de proyectos, es también economista por la Universidad de Antioquia y actualmente es director del Programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad La Salle, en Colombia. El doctor Rendón Acevedo, durante los últimos 7 años, dirigió el Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio de esa universidad y se ha distinguido como un investigador sobresaliente. Le ha valido por ello recibir premios de la Presidencia de la República de Colombia, de la Universidad Javeriana de Cali, de la de Antioquia y de la Complutense de Madrid, donde su tesis doctoral fue laureada como summa cum laude. Ha participado en proyectos de organización archivística y como docente de la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos. En los últimos años, su labor investigativa se ha concentrado en temas de producción local, asociatividad y fortalecimiento empresarial y desarrollo territorial. Tengo mucho gusto en darle la palabra. Buenas tardes. Ahora sí, muy buenas tardes. Para mí es un gusto y es un honor poder estar hoy con ustedes. Las sesiones de la mañana verdaderamente fueron muy importantes, con una calidad y un nivel que lo comentábamos ahora en el almuerzo, es bastante alto y bien merece la pena que este escenario adquiera unos matices y unas proporciones que de verdad este campo del saber y este campo del conocimiento lo necesita. Si hay una presentación, sí. Yo voy a hablarles de algo que sé más que de archivos. En realidad de archivos, a fuerza lidias, algunos colegas y algunos alumnos archivistas me han enseñado algunas cositas, pero yo sé de cosas de desarrollo y sé de territorio, creo que sé. Y quiero compartir con ustedes esas otras, algunas reflexiones que me puedan llevar a decirle básicamente 2 cosas en el día de hoy. Lo primero es la importancia, como lo está diciendo ahora, del tema de la información y el tema de los archivos, un tema que adoro y que quiero mucho. Y lo segundo, la necesidad de convertir esa información en conocimiento para que contribuya a la calidad de vida de todas las personas. Es a eso pues lo que me voy a referir en los próximos, ¿cuántos minutos tengo? 20. Ok, muy bien.
he nombrado esta conversación del cómo la información es el fundamento para la libertad y para la libertad y de territorios del conocimiento. Algunos puntos de partida. Somos un continente caracterizado por la pobreza y la desigualdad. Antes, voy a hacer una aclaración. Yo investigo con datos. Es un asunto, además, que para ustedes debe llamar la atención en términos de, si a mí me hablan de lo que nosotros llamamos investigación cuantitativa, digamos que en eso, entre comillas, soy un experto. Toda mi investigación es fundamentada en datos y con datos. Y buena parte de lo que les voy a hablar también corresponde a ese tenerme que enfrentar con datos día a día. Pero en ese enfrentarme con los datos del día a día también tiene unas características, y es que no los voy a atormentar a ustedes con datos. Voy a tratar de no, excepto con un par de cositas. Muy bien. Les decía que somos un continente caracterizado por la pobreza y la desigualdad, y eso va teniendo condiciones entre nosotros, porque en la medida en que hablamos de datos y que hablamos de acceso a la información y de todas estas cosas importantes que estuvimos hablando en la mañana, de corrupción, de pueblos que sienten que su vida queda obstaculizada por los problemas de corrupción e injusticia, pues ahí estamos nosotros, y los pueblos de América Latina y el Caribe sí que estamos signados por esas cosas. Nuestra historia es variopinta, está signada por la violencia, la exclusión y la negación de los derechos humanos. Para nosotros el tema de la violencia casi que se nos ha vuelto un problema cotidiano, lo que eso es una barbaridad, pero allí nos hemos acostumbrado. García Márquez decía que nosotros tenemos que exigirle muy poco a la imaginación. Cuando le dieron el discurso, el premio Nobel, en su discurso él decía esa frase que a mí me parece bellísima: los latinoamericanos tenemos que pedirle muy poco a la imaginación. Nuestra realidad supera cualquier imaginación. Y de hecho los modelos políticos y los modelos de desarrollo han consistido en el saqueo y en la propia negación al desarrollo. O sea, para nosotros siempre el desarrollo, la calidad de vida ha sido un asunto negado. Y la educación y el acceso a conocimiento se ha quedado como un tema de las élites. O sea, digamos que el problema, digamos, de la democracia, de la información, es un problema que no ha llegado a lo que debe ser. El goce efectivo de los derechos, una nueva vida posible, solo está en el acceso a la información y en el acceso a la educación en estos pueblos. Yo no encuentro otra forma. Uno podría decir, sí, bueno, es que en la educación, en la información está el progreso de los pueblos. Yo creo que hay buena parte. Cuando Alejandro ahora nos hablaba de lo que pasaba en su país, nos hablaba que la gente había llegado a un nivel de conocimiento, yo creo que la gente va llegando a unos niveles y a unos obstáculos, a unos puntos en los que salta, y la información allí es crucial. La información se constituye entonces en el soporte de las dinámicas sociales, es la esencia viva del conocimiento. Pero cuidado, tenemos datos, que voy a insistir bastante en esto, tenemos datos y tenemos información, que no necesariamente son conocimiento. Hay veces creemos que solo los datos de por sí nos generan conocimiento. No, el conocimiento es un proceso social que posibilita generar las condiciones propias que cada comunidad, cada pueblo requiere para su buen vivir. Voy a insistir mucho en esto. ¿Cuáles son las condiciones que los pueblos necesitan para su propia idea de desarrollo, para su propia idea de progreso? Yo prefiero decirlo, como lo están diciendo algunos pueblos ya por constitución en América Latina, en Sudamérica, el buen vivir. Quiero compartir con ustedes esta idea del desarrollo que a mí me gusta mucho. Amartya Sen fue un premio Nobel de Economía y tiene más o menos esta idea de desarrollo que a mí me encanta por las implicaciones que tienen, y me voy a permitir leerla con ustedes. El desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades. Lo que hemos hablado hoy toda la mañana es un proceso de libertades, de las libertades reales que disfrutan los individuos. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad.
la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que puedan encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos. Es una idea que a mí me parece que en los últimos 30 años en el pensamiento de las ciencias sociales es la idea más importante que tenemos sobre el desarrollo y sobre la calidad de vida. En ese sentido, la comprensión integral del desarrollo exige la convivencia de sistemas naturales, económicos, políticos, que permitan la interacción de los seres humanos con los ecosistemas. ¿Qué quiero decir? El desarrollo no es una categoría de una ciencia social en especial, en este caso la economía. El desarrollo es una categoría integral y es una categoría compleja que nos debe llevar a todos a trabajar en él. Pero tiene una condición. Esa característica es local. Y ustedes me dicen, ¿y cómo viene a hablarnos de lo local cuando hoy estamos hablando en un mundo que precisamente por las TICs, por las informaciones, por todas las comunicaciones en tiempo real, es un mundo globalizado? Pues eso es lo que podríamos llamar globalización para que no entremos en problemas con el concepto, que para mí es más bien internacionalización de las economías. Lo local adquiere una importancia sustantiva en la globalización, porque es lo local en donde vivimos nosotros. Dicho de otra manera, el lugar propio de la existencia es lo local, no es la globalización. Nosotros vivimos, amamos, deseamos, sufrimos, padecemos allí en donde desarrollamos nuestra cotidianidad, que es el espacio de lo local. Por eso es que yo quiero tanto los archivos municipales. Y por eso es que me duele tanto, por ejemplo, que en mi país los archivos municipales, a pesar del esfuerzo del Archivo General de la Nación, los archivos municipales no sean un propósito. Los archivos municipales deberían ser el principal punto de convivencia y de estructuración de las sociedades. El espacio de lo local, entonces, se convierte en la dimensión física para la construcción social del territorio, y aquí quiero insistirles, los territorios se construyen socialmente, los territorios no son un problema de espacio, son allí en donde desarrollamos la vida. El territorio entonces se va a convertir en esa instancia que nos va a permitir interactuar, forjar las condiciones que nos pueda deparar nuestra existencia, y forjar esas condiciones de la forma en cómo queremos ser, desear y construir nuestra existencia. Hay veces no nos imaginamos qué es construir el territorio, pero construimos el territorio cotidianamente con base en nuestras relaciones. Y cuando les estoy hablando de eso, necesariamente volvemos a todo lo que aquí nos convoca. En el territorio, ese territorio está caracterizado o está fundamentado por la información. Si yo cogiera el territorio y lo marcara en 3 ejes, por ejemplo, o en 3 vértices, podría marcarlo de la siguiente manera. Hay gobernabilidad y gobernancia, y quiero separar estas 2 cosas. Aquí hemos estado hablando de gobernabilidad toda la mañana, o estuvimos hablando de gobernabilidad toda la mañana. Yo pienso que además de gobernabilidad tendríamos que hablar de gobernancia, o sea, cómo los pueblos nos ponemos de acuerdo para poder gobernarnos. Ahorita se hablaba del empoderamiento de la sociedad civil como una forma de contrarrestar la corrupción. La gobernancia es la forma más incluyente de acabar con la corrupción. Por el otro lado está la organización social y por el otro lado está el desarrollo y el crecimiento. Nótese que yo no hago la división entre desarrollo y crecimiento, sobre todo en estos países como los nuestros en América Latina, donde somos países, como lo dije en un principio, pobres y donde las necesidades de crecimiento son bastante grandes. En todo este marco van generando algunas características que van sobresaliendo. Por ejemplo, la participación ciudadana y el control social, algo que yo quiero insistirles a ustedes, porque todo este cuento de la transparencia, todo este cuento de la información, tiene que ser el empoderamiento de la participación comunitaria y a la construcción de redes. Y todo esto nos tiene que llevar a distintas cosas, como
cuál es la responsabilidad social de nosotros con nuestro propio desarrollo y en la construcción de ese mismo territorio. Y eso nos deberá llevar a forjar políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas que nuestras sociedades necesitan para poder desarrollar sus vidas? Y yo les quiero preguntar a ustedes, si para armar todo eso, para construir todos esos escenarios, la información no es el fundamento. Hay una idea que se deriva de todo esto, y es una idea muy importante, que es la idea de la justicia. ¿Por qué? Porque aquí, frente al modelo de desarrollo y frente a lo que hoy nos compete, se empiezan a figurar dos cosas. El problema de nuestras vidas, el problema de nuestro desarrollo, ¿es un problema individual o es un problema de colectividades? Yo pienso que es un problema colectivo, no quiero negar las individualidades. Ahorita estábamos hablando de las privacidad y todas las cosas. Eso existe y es claro, y es respetable y hace parte de los derechos. Pero aquí también estamos hablando de colectividades, hasta dónde pensamos lo individual y lo colectivo en un modelo de desarrollo que ha negado lo colectivo por lo individual, pero por lo individual para llevarlo al mercado, para mercantilizarlo todo, que es lo que nos ha pasado. O sea, lo que ha hecho el modelo de desarrollo es mercantilizar la vida cotidiana. Y el tema de los bienes meritorios, o sea, el Estado ha quedado por fuera. Claro, si el problema es de mercado, lo del Estado, el Estado ojalá sea mínimo. Y ahí entonces empiezan a fraguarse varias cosas. Los derechos, mejor, los bienes meritorios como salud, educación, pensiones, etcétera, etcétera, inclusive información, que ya nos decían ahora en el último panel, no, la información se compra y se vende, es que se volvió un bien, ¿cierto? También se compra y se vende. O si es una garantía de un derecho, si la información es un derecho. Por eso sigo insistiendo en la información y en la educación como vehículos de conocimiento, porque aquí vuelve y surge otra cosa, y es la escuela, y la formación si hace parte de ese mercado, o si hace parte de una cosa que yo llamo el mercado de títulos, y vuelvo y juego a lo que había hablado frente al tema de las élites. Aquí hay unas preguntas que yo les quiero dejar, y es frente a la información, y también se deriva un poco de lo que esta mañana decíamos. ¿Quién controla la información? ¿Quién define cómo ponerla a disposición? Esta mañana decían una cosa que a mí me deja muy preocupado, y por eso es que tenía esta frase aquí, y es: ¿cuál va a ser el agente administrador de la información y para quién? Entonces decían, no, las bases de datos se pueden vender. A mí eso me preocupa bastante. Si yo vendo las bases de datos, ¿en dónde quedará mi información? Muy bien. Empiezan a interactuar entonces bastantes cosas. Son dinámicas individuales y colectivas que en última nos sirven para construir un buen vivir. Tienen que estar fundamentadas en la información y en el conocimiento, pero ante todo son instancias que son construidas culturalmente. Por eso yo difícilmente creo que haya instancias de cómo manejar la información. Por ejemplo, lo discutíamos ahora en el almuerzo, en la comida, y es, en mi país, la necesidad de garantizar la seguridad le sirvió a un gobierno para someter las individualidades, es decir, nos sometió a todos a la pesquisa. La única forma de garantizar la seguridad era el gobierno tener el control absoluto de la vida cotidiana. Eso es muy grave, porque eso empieza a rayar con las dictaduras. Y allí entonces empiezan a interactuar varias cosas: el Estado, el mercado, el desarrollo y el crecimiento. Un crecimiento responsable, un desarrollo sustentable, el Estado y el mercado. Yo ya les decía entonces que yo no creo en la globalización en términos de que seamos uno solo. La globalización es posible en términos de que hoy podemos tener comunicaciones en tiempo real y podemos tener una serie de instancias que nos lleve a saber qué está pasando en París, pero qué está pasando en Siria,
¿cierto? Hoy ya no nos cuentan solamente lo que está pasando en París, eso es interesante, pero eso no solamente, la globalización puede ser entendida ahí, no como aquella idea de la señora Margaret Thatcher de que la globalización era una aldea común, una aldea global, no, somos pueblos diferentes. En esa idea de construir territorio, de construir lo local, entonces yo les quiero dejar varias preguntas. Por ejemplo, en el territorio creo yo deberían desaparecer las dicotomías sectoriales, sobre todo aquella cosa que nosotros llamamos lo urbano o lo rural, y lo rural simplemente como lo tradicional, lo del pasado y lo que se puede echar a un lado, porque yo creo que también tendríamos que reivindicar lo rural y las dimensiones de lo rural. El papel de las TICs en la construcción de los territorios locales y globales, porque yo creo que siempre se actúa localmente, pero uno piensa y actúa también en la globalización. ¿Cómo rescatar las vocaciones productivas de los territorios? Muchas veces uno llega a un territorio y no se sabe qué se produce, qué es lo que me está pasando a mí con el tema de los clústeres y la asociatividad empresarial. Llega uno a un municipio, a una localidad y ya se olvidaron de lo que se producía hace 20 años, hace 50 años. ¿Para qué está hecha la tierra, para decirlo de esa manera? Y como no hay archivo, tampoco se sabe. Y aquí hay un elemento muy importante y es la memoria y la información, la historia, la cultura como reconocimiento del presente y futuro. Y esto lo hablo casi que con el alma, porque como todos ustedes saben, yo vengo de un país en donde la memoria tiene que ser muy fuerte, en donde nosotros además tenemos condiciones o ya nos estamos preguntando de cómo saber la verdad sobre todo lo que nos está pasando. Cómo recuperar la historia y cómo recuperar la memoria cuando han pasado tantas cosas y tantos vejámenes y probablemente los que deberían de estar vivos ya no lo están. ¿Cómo recuperamos esas memorias para no destruir lo local? Dos cositas muy rápido. En todo este cuento, entonces nos han dicho, estos son los gráficos que los amenacé con que les iba a presentar algunos datos, y solamente para decirles lo siguiente, miren, estamos en una carreta que nos han echado de que nosotros, no voy a hablar de ningún país, pero ya todos lo saben, nosotros en América Latina estamos y queremos entrar a los países, a la OECD, a los países desarrollados. Cuando uno se fija en las inversiones por el conocimiento, por investigación y desarrollo, nos encontramos, como aparece en el primer gráfico, nos encontramos con que todo ese cúmulo de países que hay en la parte de abajo del vértice del gráfico es América Latina. Y todos los países de allá obviamente son los países tradicionalmente ricos. Yo creo que nosotros estamos en un club equivocado. Ese club no es el de nosotros. Deberíamos de pensar en un club propio, ¿cierto? Que es como siempre el club que no pensamos. Yo creo en el cuento de la integración en América Latina. Y el otro gráfico lo que muestra es que nosotros tenemos unas carencias absolutas en la inversión en educación, en la inversión en investigación y en la investigación en desarrollo. Por eso, en últimas, lo que uno tiene es que nosotros, y eso es lo grandioso de un evento y un espacio como este, nosotros estamos preocupados por qué sabemos o cómo hacer, cómo trabajar con la información, con los datos. Y esa preocupación sí que la tenemos que tener. Pero permítanme el mensaje que yo les quiero dejar. Necesitamos trabajar en conocimiento, necesitamos trabajar en investigación y en desarrollo para salir de ese grupito de países que tenemos allá. Y trabajar en conocimiento, en investigación y desarrollo requiere investigación. Mire, y de aquí mi comentario de que yo trabajaba con datos. Yo puedo tener a disposición todos los datos que ustedes quieran y si no sé qué hacer con ellos, me es igual, si no los tengo. Más que datos necesitamos conocimiento, qué hacer con esos datos, quién depura esos datos, cómo los hace, cómo los vuelve realmente información, cómo los vuelve conocimiento, cómo adquiero yo microdatos. O sea, yo puedo acceder a algunas cosas generales de la encuesta, ya voy a acabar. Yo voy a acceder a algunas cosas generales, por ejemplo, de una encuesta,
Una encuesta continua de hogares para obtener información estadística sobre el empleo, por ejemplo. Pero yo necesito los microdatos, y si necesito los microdatos tengo que pagar 3, 4, 5 mil dólares por ellos. ¿Cuándo puedo yo pagar? O sea, ¿hasta dónde sí es democrático el acceso a la información? ¿O hasta dónde nos estamos echando mentiras de que el problema es acceder a datos? Es qué hacer con esos datos. Ahora, si yo puedo acceder que yo cojo esos datos y los vuelvo información, yo puedo generar procesos innovadores. Nosotros necesitamos construir territorios innovadores. Esa es nuestra tarea, coger estos datos. Ya tenemos problemas grandes en el archivarlos, ya tenemos problemas grandes en organizarlos, ya tenemos problemas grandes en cómo manejarlos. Sí, yo sé que estamos en eso, pero también tenemos que construir territorios de conocimiento que con esos datos y con democracia podamos hacer un futuro mejor para todos y todas. Muchas gracias. Siempre es penoso tener que medir el tiempo cuando se escuchan cosas tan interesantes como todas las que nos acaba usted de mencionar. En realidad tiene usted toda la razón. El conocimiento es todo un proceso y, por supuesto, los datos los podemos tener mucha información, pero si no la sabemos procesar, pues no podemos hacer nada. Y nos ha dicho también sobre la necesidad de refortalecer la democracia a través de algunas técnicas de dinámica de desarrollo social y, por supuesto, ha mencionado algo importante, que son los archivos municipales y esta localidad que la vamos perdiendo, como también vamos perdiendo, yo creo, la individualidad. Yo pienso que esto es muy importante y sobre todo el interés público, pues el interés público se va a referir a los intereses de la colectividad, pero no puede sobrepasar tampoco los intereses individuales. Entonces es en este juego de combinaciones que debemos de hacer para establecer limitaciones y bueno, es desde luego muy importante, es también muy difícil, pero nos ha puesto usted aquí una información muy completa, nos ha abierto los ojos muy bien y esas preguntas que nos ha dejado, como si podríamos desaparecer lo urbano y lo rural y además cómo destacar las vocaciones de las localidades, y me hizo usted pensar muchísimo de verdad en cuando llego a uno a ciertos lugares que ha visitado después de hace 20 o 30 años, bueno, yo me puedo dar el lujo de haber visitado lugares hace 50 y 60 y decir cómo han cambiado estos lugares y no solamente eso, cómo ha cambiado la personalidad del residente de la localidad, cómo ha cambiado su producción, cómo ha cambiado sus costumbres también. Muchas veces para el desarrollo de las costumbres naturalmente en beneficio del progreso, pero muchas de estas veces perdiendo parte de la identidad y esto de las cosas que debe uno de conservar precisamente en estos datos y esta memoria que necesitamos para el presente y para el futuro, desde luego que sí. Muchísimas gracias, doctor Rendón, le agradezco mucho, perdone que lo hayamos carrereado. Y ahora voy a tener el gusto de presentar a la doctora Aurora Gómez Galvarriato Frer, quien es doctora en Historia por la Universidad de Harvard, que por varios años fue profesora investigadora en la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica y fue directora general del Archivo General de la Nación de 2009 a 2013. También ha sido profesor visitante del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard y profesor en el ITAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se especializa en la historia económica y social de México. Dentro de este campo, sus principales líneas de investigación han sido el proceso de industrialización en México y América Latina, la historia empresarial y del trabajo, el impacto económico y social de la Revolución Mexicana y la evolución de los niveles de vida en México. Actualmente trabaja en la historia tecnológica, laboral y empresarial de la producción de tortilla del maíz en México. Entre sus obras destacan los libros como Industry and Revolution, Social and Economic Change in the Orizaba, México y España, Historias económicas paralelas. Y tiene varios artículos y capítulos en diferentes libros como Modernización económica y cambio institucional del porfiriato a la Segunda Guerra Mundial y Participación en la fuerza laboral de mujeres en México durante el siglo XX, con Lucía Madrigal Correa, y From Company Towns to Union Towns, Textile Workers and the Revolutionary State in Mexico. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Tiene usted la palabra, 15 minutos. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por invitarme
a esta conferencia, al INAI, al ITAM y especialmente al comisionado Francisco Acuña. Bueno, pues les voy a hablar sobre la importancia de los archivos históricos y lo que ocurre con los documentos con información confidencial en ellos y lo que podemos esperar. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que los archivos históricos tienen realmente también una gran importancia en términos de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo cuando pensamos en que, así como muchas veces se ha dicho esta frase de la historia te juzgará, pues realmente en los países, así como los individuos nos hacemos narrativas de nuestra vida y en base a eso tomamos decisiones, interpretamos lo que nos ha pasado y en base a eso vemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Lo mismo ocurre con las naciones y si no somos capaces de analizar mínimamente con una visión de mediano o largo plazo, si solo estamos analizando la coyuntura, pues no podemos tener una visión para saber, por ejemplo, por quién votar en las elecciones que siguen. De modo que creo que sí es importante colocar a los archivos históricos en este contexto también y decirles que realmente el primer nivel de acceso a los datos gubernamentales que ocurrió en nuestro país tuvo lugar en los archivos históricos. En agosto de 1823 fue cuando el Supremo Gobierno Ejecutivo determinó mediante un acuerdo que se organizara el Archivo General como un establecimiento de servicio público y carácter nacional en el que se depositaran en un solo cuerpo los documentos de la desaparecida administración virreinal y los documentos de las nuevas instituciones, lo cual se reglamentó específicamente a partir de 1846. De modo que es realmente irónico que tengamos hoy día dificultades en el acceso a la información en los archivos históricos. Y creo que esto es algo que debemos de tratar de resolver utilizando o digamos como entendiendo lo que fueron debilidades en la Ley Federal de Archivos para que en la Ley General de Archivos no cometamos esos mismos errores. Y bueno, básicamente, a grosso modo les explico, los archivos históricos no tenían ningún problema con datos confidenciales personales, no había ningún problema hasta que apareció la Ley Federal de Transparencia, porque es cuando se empezó a hablar en nuestro país de datos personales, de datos confidenciales. Y realmente a partir de entonces se volvió complicado el acceso a la información en los archivos históricos cuando existían datos confidenciales. La ley de transparencia, tanto la anterior como la ley nacional, pues no prevén el establecer un límite a el tiempo en el que los datos personales, la información confidencial debe de protegerse. Esto es así en todas las leyes de esta naturaleza y es en las leyes de archivo o en leyes, digamos, exprofeso para el acceso a datos, digamos, a documentos históricos con datos confidenciales que se han establecido en los diferentes países del mundo reglas o regulaciones que determinan el plazo en el que son vigentes la protección a los datos confidenciales. Digamos, esto es algo muy importante y realmente me preocupa mucho el que en la propuesta de Ley General de Archivos no se está contemplando ningún límite al plazo de vigencia de los datos de la información confidencial. Esto básicamente en términos legales lo que significa es que estos deben de protegerse para siempre. La verdad es que desde que, digamos, con el rezago que hubo entre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Archivos, hubo un periodo en el que hubieron acuerdos entre el AGN y el IFAI
el CISEN tal vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero eran acuerdos para tratar de subsanar un hueco en la ley que complicaba el acceso. Y estos acuerdos pues tuvieron realmente una respuesta en tanto había una voluntad por parte de las distintas partes, ya sea de la AGN o de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de Migración, para dar acceso o no a la información. Pero a mí me parece que es muy importante que realmente pues quede resguardado este derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información en documentos históricos con unas reglas claras y que sin que tenga que mediar en eso la voluntad o no de las partes para documentos en particular. Entonces, aquí lo que les presento es un poco, no sé si está la presentación, que es un documento de Word. Bueno, analizando la Ley Federal de Archivos con respecto a la propuesta que ahora se ha hecho de Ley General de Archivos y realizando una especie de propuesta sobre cómo se resolvería. Esto está, digamos, como que igual lo pueden ver o no muy bien, pero yo se los voy comentando. Básicamente, en la Ley Federal de Archivos se establecía que realmente para los archivos históricos no sería aplicable la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque muchas veces se solicitaban información vía Infomex sobre cuestiones específicas, por ejemplo, la información de la hacienda de Santa Catarina en el siglo XVIII, que realmente implicaba un trabajo de investigación. Básicamente era como hacerles la tarea o hacerles la tesis doctoral, y era un trabajo muy grande, y en los archivos, ustedes lo saben, no tenemos tantos recursos como para poder ponernos a hacer eso. De modo que se trató de acotar esa posibilidad. Sin embargo, de la forma como quedó redactada la ley, pareciera que realmente la ley de transparencia no aplica en los archivos históricos, lo cual es lo que es totalmente irónico con respecto a esto que les decía. Los archivos históricos fueron la primera instancia de acceso a la información gubernamental que existió, y por lo tanto, como se propone, es realmente especificar que claro que la ley de transparencia tiene vigencia en los archivos históricos, salvo cuando se trate de información de documentos de acceso libre, que están libremente disponibles y que la gente puede ir y hacer la investigación con ellos, pero sí debería de tener vigencia cuando no te quieren dar un documento. Y las razones para no querértelo dar son muchas. Una de ellas son los datos confidenciales, pero otra puede ser que tal vez está en conservación o en restauración, pero puede ser que un documento lleve en restauración 20 años. Y en ese caso sí sería importante que el INAI podría entrar con un recurso y decir, bueno, préstenselo, tómenle una foto y facilítenle esa información, o bien porque hay archivos históricos que simplemente cierran sus puertas. Cuando yo fui directora de la AGN, el Archivo del Agua, que depende de Conagua, cerró como por unos 3 años, porque no le dieron recursos para abrirlo. Y entonces la gente que requería información de ese archivo, pues sí tendría que haber podido recurrir al INAI para que le dieran acceso al mismo. Entonces creo que esto es algo muy, muy importante. El segundo punto es el de los plazos. La verdad es que en la Ley Federal de Archivos pecamos de una cierta ingenuidad en términos de decir, bueno, el plazo, que es el plazo normal de la mayoría de los países para los archivos, para los documentos con información confidencial que tienen valor histórico, debe ser de 30 años, pero hay algunos que tienen información sensible, es decir, aquella que atañe a la esfera íntima de las personas, a partir de la cual pueden ser discriminadas, que en ese caso podría ser de 70 años. El problema es que, y ahí digo lo de ingenuidad, pues fácilmente las instituciones recurrieron a decir, pues todo es de información sensible y ya no lo abrimos, ¿verdad? Entonces, eso creo que no funciona en México. Es algo en la propuesta que hacemos es
pues realmente definirlo, el plazo de 30 años y después decir un plazo incluso más, de 90 años, para documentos censales, carcelarios y expedientes médicos, que son realmente en los que, por un lado, en la propia ley del INEGI se establece la necesidad de esa confidencialidad, como en todos los censos, y en los demás, digamos, como que ya no se abre lugar a que las diferentes autoridades puedan decidir si es sensible o no es sensible, como que quedaría totalmente claro. Y en la negativa de acceso a documentos históricos de archivo, ya sea por causa de su confidencialidad o por cualquier causa, debería de poder ser impugnada esta ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, de conformidad con lo dispuesto por la ley que le toca. Por otro lado, y eso como que, bueno, quienes hemos estado, quienes ustedes están a cargo de archivos históricos saben que podríamos definir una serie como una serie que tiene información confidencial, pero puede ser que en otra serie en la que ni nos imaginamos haya un documento que sí la tenga. Y eso es algo que nos pone muy nerviosos y es algo que no podemos saber porque no podemos leer todos los documentos que resguardamos en un archivo. Entonces, me parecería muy importante que la ley incluyera un artículo que determinara que la responsabilidad de salvaguardar los datos confidenciales de los documentos históricos corresponde a las personas que lo consultan. En ningún caso podrá asignarse tal responsabilidad al archivo histórico o a su personal por el simple hecho de dar al solicitante acceso a un documento histórico. Creo que esto es fundamental porque pondría realmente la responsabilidad en quien la tiene. Obviamente, ¿en qué tiene que ver eso? Bueno, el investigador, pues ahí debería de ser consciente, en el archivo debería de hecho firmar a la hora que le dan su credencial una carta en la que se le explica qué significan los datos que se deben salvaguardar, los datos personales, y de esa manera pues los archivos ya tendrían una actitud diferente hacia los solicitantes. Y bueno, yo creo que con estos artículos en la Ley General de Archivos, realmente podríamos ver una diferente posibilidad de acceso a la información en los mismos por parte de los investigadores y también una mayor tranquilidad por parte de quienes los dirigen en cuanto al tema de datos personales, porque al contrario de lo que se buscaba, del espíritu, de todo lo que es el tema de transparencia, que generó estas leyes de acceso a la información pública gubernamental, en el caso de los archivos históricos realmente ha marcado un retroceso y una cerrazón. Y yo quisiera que realmente esta Ley General de Archivos fuera hacia adelante y no hacia atrás. Tristemente, lo que está hasta ahora propuesto sería hasta atrás, porque va del tema, no establece límites de plazos a la protección de datos personales y deja todo de una manera todavía más ambigua que la Ley Federal de Archivos para garantizar que tenga que ver ahora sí con la voluntad política el que te dejen o no te dejen tener acceso a la información. Gracias. Muchas gracias, doctora Gómez, por su precisión, por su tiempo. Yo creo que ha sido muy importante todo lo que nos ha señalado usted, sobre todo ahora que está pues en elaboración la Ley General de Archivos. Sus análisis me parece que son muy ciertos, muy dignos de tomarse en cuenta. Y es cierto, a partir de los datos personales, y es esto fundamentalmente lo que se viene a conflictuar el tema de la confidencialidad. Y lo que usted señala de que las leyes de la Ley General no está tal vez tomando los mismos errores de la Ley Federal, peor, creo yo que vale mucho la pena señalarlo, pues mientras no esté completamente votada una ley en la Cámara, en las dos cámaras y esté aprobada en su totalidad, vale mucho la pena hacer las aclaraciones correspondientes, ¿no? Efectivamente,
los archivos históricos pues son fuente de acceso a la información. Y tiene usted razón, en principio deben ser libres, esa sería la parte general. Y luego, por excepción, tendríamos que considerar también cuándo deben de reservarse. Bueno, lo de que estén en restauración es otro tema. El tema es aquí que estábamos considerando el interés público que se utiliza como una razón para reservar determinados archivos a los que no se permite el acceso. El otro tema que usted menciona está muy interesante cuando habla de que el consultante del archivo debiera en todo caso firmar una cláusula de confidencialidad, es decir, voy a consultar pero voy a guardar silencio. Yo no sé hasta qué punto eso sería factible, porque finalmente un investigador, por ejemplo, pues lo quiere para hacer publicaciones, y en el caso de alguna persona que buscara por interés personal alguna situación para hacer algún reclamo sobre la justicia, sobre algún tema de democracia o de no democracia, pues lo siento complicado que guardara la confidencialidad. Sin embargo, pues me parece que su propuesta es muy interesante y sería conveniente de verdad que los legisladores conozcan. Me imagino que ya lo conocen porque ya habrá sido usted seguramente consultada en las opiniones que se pide siempre a los expertos en los temas. Muchas gracias por su precisión, le agradecemos mucho con la experiencia que tiene en el Archivo General de la Nación de México, por supuesto. Y ahora voy a tener el gusto de presentar a Ana Cristina Ruelas, quien me ha hecho en forma muy modesta un resumen curricular así como de 4 notitas, pero que esas 4 notitas las podríamos extender mucho porque se ha caracterizado y la conocemos como una persona de una gran responsabilidad social. Ella es abogada y maestra en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en distintas organizaciones de derechos humanos en México y Perú. Trabajó en la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente se desempeña como oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Por eso les digo, es una persona, es una activista verdaderamente responsable. Yo he tenido el gusto de escucharla en diferentes temas, haciendo presentaciones, o podrías decir, si me perdonara Cristina, decir reclamaciones, se vale, ¿no? Reclamaciones de carácter social, que son completamente válidas, pero que yo veo que le pone a todo aquello verdaderamente pasión. Y una persona con una gran información y desde luego con un gran talento y una gran voluntad. Así es que tenemos el gusto de escucharte. Cristina, por favor, 15 minutos. Muchas gracias. Pues justo creo que me toca hablar un poco de la controversia que genera una palabra como archivos históricos confidenciales. Y quisiera partir de la pregunta que hizo el maestro Jaime Rendón respecto a cuáles son los conocimientos que los pueblos necesitan para su desarrollo. Yo diría que los pueblos necesitamos la verdad para la reconstrucción de las instituciones, la verdad para la reconciliación, la verdad para instituciones eficientes y justas, la verdad para la democracia. El artículo 27, como ya lo mencionó la maestra Aurora, se puso en la Ley Federal de Archivos como una manera, como una salida para limitar el tiempo indefinido de la confidencialidad de los archivos históricos. Se fijaron 30 o 70 años para la publicidad de la información, dependiendo del grado de sensibilidad de la misma. Sin embargo, la aplicación de este artículo se dio hasta enero del 2015. En 2012 se crea la Ley Federal de Archivos, sin embargo, no había sido aplicada desde su creación. Y en 2015 se cierra el sistema de acceso a la información de una galería del Archivo General de la Nación y se cambia la modalidad de acceso, que antes era directa y restricta. El archivo contenido en la Galería 1. A partir de ese momento, cualquier persona que buscara la información contenida en las cajas de esta galería tendría que recurrir al sistema de acceso a la información y recibir una versión pública. No obstante, el mismo tratamiento no se dio para las otras galerías.
las cuales siguen siendo consultadas activamente por los investigadores, historiadores, periodistas y víctimas de violaciones a derechos humanos. Pero, ¿qué hay en la Galería 1 que la hace tan especial? ¿Y por qué sigue siendo un tema de discusión la posibilidad de llamar un archivo histórico confidencial? La Galería 1 contiene las transferencias realizadas del CISEN, heredero directo de la extinta Dirección Federal de Seguridad, tras la recomendación de la CNDH 6/2001. De acuerdo al Organismo Protector de Derechos Humanos, este archivo da cuenta de las prácticas de tortura y desaparición forzada realizadas en el marco de la Guerra Sucia y de los movimientos políticos y sociales de las décadas de los 60, 70 y 80. Es decir, la Galería 1 contiene parte de la herencia histórica que los libros de texto borraron tras la reforma educativa de 1993. El gobierno mexicano apostó al olvido de la Guerra Sucia y en 2001, con la transición, se buscó la recuperación de la memoria. Hoy, desde enero de 2015, regresamos a una política de manipulación de la misma. Por esto, para efectos de este panel, me abocaré a aquellos archivos de derechos humanos que son determinantes para el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, que sin duda son de interés público. De acuerdo a los principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la información en los archivos es fundamental para que las víctimas ejerzan su derecho a conocer la verdad. El principio 5 establece expresamente que los estados deben garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de derechos humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos. A ese respecto, el principio 14 estipula además que el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos. Basta con recordar que hay muchos momentos en la historia de México en que los archivos históricos se han incendiado, se han inundado, se han perdido. Se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, sobre todo cuando estas acciones buscan la impunidad de los autores de violaciones a derechos humanos o del derecho humanitario. La mayoría de los documentos tienen valor solo hasta que se cumple el propósito administrativo, y aquí ya han mencionado algo al respecto, fiscal o jurídico, para el que fueron creados, y pueden luego ser destruidos, pero algunos tienen valor permanente, y esos son el tipo de documentos que hoy por hoy se están clasificando como archivos históricos confidenciales. Estos documentos, los archivos históricos de derechos humanos, como ya lo dije, son un elemento clave para el acceso a la justicia de las víctimas, pero también para garantizar el derecho a la verdad de la sociedad. Una construcción social de la verdad requiere sin duda conocer lo que pasó, por qué pasó, quién dejó que pasara, qué sanción recibió y lo que se hizo para que no volviera a pasar. Si no tenemos datos personales, nunca vamos a saber quién dejó que pasara y quién está dejando que esto siga pasando, porque hoy por hoy seguimos repitiendo lo mismo que hace más de 30 años. Ahora bien, tanto la Constitución como la Ley General de Transparencia advierten que, como el derecho de acceso a la información, la protección de datos tampoco es absoluta y encuentra su excepción cuando su privacidad afecte la seguridad nacional, la seguridad, la salud y orden públicos o los derechos de terceros. Asimismo, la Ley General de Transparencia señala que toda la información relacionada, no la información de violaciones graves a derechos humanos, relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, es pública. Por esto, en los archivos históricos de derechos humanos no se puede hablar de confidencialidad. Es un contrasentido que se mantiene incluso en la Ley General de Transparencia y la Ley de Archivos, como ya lo mencionó la maestra Aurora. La falta de acceso a la información confidencial, en ciertos casos, como lo es en los archivos históricos de derechos humanos, afecta a los derechos de terceros, y esto es el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación.
Su historicidad radica en agotar los valores que lo mantienen activo y por tanto pudieran poner en riesgo a las personas que ahí aparecen. No es lo mismo el acceso a la averiguación previa de Ayotzinapa en este momento que el acceso al expediente de Acosta Chaparro. El primero ciertamente cuenta con información que de revelarse puede poner en riesgo no solo a las víctimas y los testigos, sino también a los juzgadores. El segundo, sin embargo, es indispensable para reconocer a los culpables, garantizar la justicia y exigir rendición de cuentas. Como paréntesis, vale la pena destacar que los archivos que contienen la Galería 1 son custodiados actualmente por el CISEN y junto con el Archivo General de la Nación, determinan las partes de los documentos que se clasificarán para efectos de la entrega de la versión pública. Es decir, la autoridad que mantiene interés en la secrecía es aquella que da acceso a la información. Ninguna institución será eficiente y justa si los ciudadanos no podemos hacer un escrutinio directo sobre sus actividades. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano rendir cuentas sobre los hechos de la Guerra Sucia, además de todos los sucesos atroces que se han cometido en la historia del país. Esto no se logrará si el acceso a los archivos se restringe por cuestiones de confidencialidad. Por esto, es importante que la nueva Ley General de Archivos cuente con una perspectiva de derechos humanos, se comunique con la Ley General de Transparencia y sean congruentes entre sí. No puede seguir fragmentándose el sistema. Muchas gracias. Ya ven, les dije que le ponía mucho corazón. Lo que nos ha dicho tiene mucho de cierto y son los debates que se encuentran ahora en la agenda de nuestra sociedad. Necesitamos la verdad, efectivamente la verdad, para que nos pueda dar fortaleza para crear una democracia que a la vez sea robusta. Y la protección de los derechos humanos, como ya lo ha dicho ella respecto de la protección de los datos personales, no es absoluta en ninguno de los casos. De ahí la importantísima necesidad de que haya ponderaciones y que haya equilibrios. Comparto con ella que hay la necesidad de conocer las verdades, pero también ella misma ha reconocido que en algunos casos puede ser que haya reservas como cuando se presentan peligros, como ella lo acaba de mencionar también. Ahí está cuando tenemos que ponderar. Y yo debo decirles que se ha hablado en esta mesa sobre el interés público, o se supone que tendríamos que haber hablado sobre el interés público, porque el interés público finalmente es una tutela que tiene el Estado sobre aquello que corresponde a las colectividades y que tiene una mayor tutela o una tutela más fuerte que la que se da sobre las tutelas, sobre los intereses de los individuos, que se llaman también como intereses individuales. Yo quiero decirles que en el diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas se dice que algunos autores se atribuyen un significado más restringido a la noción de interés público. Se considera que el interés público se constituye solamente por las pretensiones que tiene el Estado para satisfacer sus necesidades como institución. De acuerdo con esta concepción, las demás pretensiones dirigidas a satisfacer necesidades colectivas deben denominarse de interés social o general. Y yo digo, bueno, si efectivamente el Estado tiene el interés y debe de proteger la tutela del interés público, entonces tendríamos que considerar que con mayor razón debieran de advertir cuáles son aquellos expedientes, cuáles son aquellos archivos, cuáles son aquellos documentos que en algún momento debemos de abrir para conocer la verdad y que pues a 30 o a 70 años muchas veces todo aquello ya no puede representar realmente un peligro. Bueno, eso es lo que hemos considerado. Vamos a ver, ojalá que las leyes tengan una consideración de acuerdo a los criterios que ya han mencionado quienes son expertas en estas materias. Y yo por lo pronto le paso la palabra a nuestro último ponente, al doctor Alejandro Padilla Nieto, licenciado, perdón. Lo hacemos doctor ahora, no se preocupe.
Es licenciado en Sociología por la Universidad. Es que los doctorados muchas veces se adquieren por los conocimientos y por el paso de la sabiduría profesional. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo. Profesor fundador de la licenciatura en Planificación Agropecuaria de la UNAM. Especialista en temas de ordenación y organización de archivos y transparencia y acceso a la información de la Administración Pública Federal a partir de 1994. Fue subdirector del Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2003 a 2009 y director del Área de Control de Gestión en la Oficina del Secretario de Comunicaciones y Transportes de 2009 a 2011. Es especialista en temas de metodología de la investigación social. Ha escrito diversos ensayos sobre temas rurales, archivísticos y de acceso a la información. Actualmente continúa su labor docente en la UNAM y es el coordinador de archivos y secretario de capacitación en la Unión General de Obreros y Campesinos de México. ¿Ya ve cómo sí merece el doctorado? Pase, por favor, tiene 15 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en esta institución que es, bueno, pionera en los temas de la transparencia en nuestro país. Hice la aclaración de que no tengo el doctorado, bueno, porque exactamente hay que ser muy transparentes, ¿no? Desde un principio, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes un par de experiencias que tienen que ver por mi paso en mi condición de investigador de temas sociales, que tuve que recurrir a diferentes archivos como el General de la Nación y también el Archivo de la Ciudad de México, el Archivo Histórico y otros archivos, en mi condición, vamos a decir, de investigador. Y por otra parte, mi trabajo como integrante, como funcionario de la Administración Pública Federal, muy vinculado a estos temas, vamos, de lo que ha sido la administración de los archivos y la administración de los documentos que están en los archivos históricos, ¿no? Entonces, quiero compartir esta experiencia y lo otro es dos archivos, vamos a decir, que no forman parte de lo que sería la administración pública, pero que a propósito de lo que se anuncia como un sistema nacional de transparencia que va a auditar a las organizaciones sindicales, ¿no?, que reciben recursos federales. Bueno, he tenido la experiencia de participar en la organización de dos archivos, uno que es de esta Unión General de Obreros y Campesinos, que se fundó en 1949 por Vicente Lombardo Toledano, una organización que tiene cobertura nacional, está vigente y actualmente su líder es el licenciado Valentín González Bautista. Tuvimos otra pequeña experiencia también, o sea, que tiene que ver con organizar la parte de la Secretaría General de lo que hoy es o de lo que fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que también es una muy buena experiencia que, si nos da un poquito de tiempo, con mucho gusto la vamos a presentar aquí, ¿no? Y por otra parte, también quiero compartirles que en mi condición de usuario de los archivos, hacia el año de 2008, combinando mi actividad, o sea, como subdirector del Archivo Histórico Genaro Estrada, me di a la tarea de hacer un trabajo de investigación sobre un personaje muy polémico en los años 70, fines de los 60, principios de los 70, que muere trágicamente en el Palacio Negro de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación, ¿no? El personaje se llamó Pablo Alvarado Barrera y él tuvo un vínculo muy importante, vamos, o sea, con diferentes grupos armados de aquí en la Ciudad de México y de otras entidades de la República. Lo comento porque casualmente en el año 2002, cuando aparece el tema de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, bueno, es cuando se hace entrega al Archivo General de la Nación de alrededor, entiendo que son como 2 millones de fichas, vamos a decir, y aparte los expedientes, que dieron la posibilidad de poder indagar, o sea, muchas cosas que muy seguramente ahora ya no es posible. Y eso dio como resultado, entonces, dar a conocer un libro que circuló en esos años, se presentó ahí en el Archivo General de la Nación, y que así se llama: El primer paso y fuga a la muerte, la historia de Pablo Alvarado Barrera,
lo importante del trabajo, además del personajes, el tema metodológico y el uso que se hizo de diferentes archivos históricos para poder construir un documento como este que esclarece muchas problemáticas y muchas situaciones que tuvieron que ver con los grupos armados que se constituyeron en esos años, ¿no? Hablar de la información pública en los archivos históricos, bueno, ya las personas que me antecedieron han sido muy precisas. Yo solamente quisiera retomar algunas cosas, ¿no? Cada uno de los documentos que están en los archivos históricos registra el quehacer y desempeño no solo de las instituciones y de las personas que en ella trabajan, sino que ahí están las huellas de su trayectoria laboral, su postura política, religiosa, sus relaciones interpersonales y sociales. A través de los escritos de entrada y salida, de los memorándum, de las circulares, etcétera, que produjo la institución, quedaron registrados acontecimientos sociales, políticos, culturales y policíacos, artísticos, científicos, militares. Dependiendo de la especialidad del archivo, se puede encontrar una diversidad de información que representa un rico filón de datos, de imágenes para los investigadores que desean conocer determinado tema. Hasta antes de que apareciera la Ley Federal de Transparencia, una buena parte de los expedientes que se resguardan en los archivos históricos no había mucha complicación para poderlos consultar. Quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve, que en el año del 2003, ¿no?, con motivo de que se entre en vigor, o sea, la ley, lo que va a hacer la Secretaría y en particular el Archivo Histórico Genaro Estrada es abrir un fondo documental que estuvo reservado por más de 40 años y que se conoce como el Fondo de las Reclamaciones. Es un fondo que tiene que ver, o sea, con las reclamaciones que se dieron a partir de la guerra del 47 y del 48 entre México y los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de alrededor de un poco más de 25,000 expedientes que contienen información de la primera mitad del siglo XIX hasta muy entrado los años 30 del 20, ¿no? Cuando se abrió, vino mucha gente, muchos investigadores, o sea, se pudo como correr la voz rápidamente y hubo una grata presencia de gente que logró poder consultar algunos de estos expedientes. Sin embargo, el gusto duró muy poquito, un par de meses después se volvió a cerrar a la consulta, ¿no? Sobre todo, bueno, considerando que podían contener, o sea, información reservada que podría poner en riesgo, vamos a decir, la seguridad del país, sobre todo por el vínculo que se da con los Estados Unidos y los temas que ahí se tratan, ¿no?, que son reclamos de tierras. Posteriormente, que con la Ley Federal de Archivos, en donde se define que los archivos históricos, al haber expedientes con datos personales, se convierten automáticamente en información confidencial, como lo establece el 28 de esta ley. Los documentos históricos confidenciales transferidos al Archivo General de la Nación o a los archivos históricos en calidad de custodia no formarán parte del archivo histórico de acceso público hasta que concluya el plazo establecido en el artículo 27 de la presente ley. De esa manera, la clasificación de confidencial terminó por cerrar a la consulta un gran número de expedientes que fueron consultados antes sin mayor problema por años, como fueron expedientes administrativos de personalidades del mundo diplomático y figuras importantes de la literatura que ustedes conocen, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Manuel Maples Arce, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, entre otros. Los archivos y la confidencialidad. En la mayor parte de los expedientes clasificados ahora como confidenciales, los investigadores encontraron también información que les dieron pistas para conocer no solo la trayectoria del personaje y su quehacer profesional, también hallaron datos que los ayudaron a identificar rasgos importantes sobre su personalidad, postura política e ideológica, como es el caso, citaré algunos, de Fabricio Mejía Madrid, que escribió un estupendo trabajo sobre Díaz Ordaz que se llama Disparos en la Oscuridad y que seguramente muchos de ustedes conocen,
o La Noche de Ángeles y el Jefe Máximo de Ignacio Solares, o el maravilloso trabajo de Felipe Ángeles en La Revolución, compilado por Adolfo Gili. A través de estos trabajos lograron mostrar facetas desconocidas de esos y otros personajes que ayudan a entender por qué durante el ejercicio de su papel como figuras públicas y otros en su vida privada, realizaron acciones que generaron un gran impacto en la vida social y política de nuestro país. Al reclasificar como confidenciales expedientes que se encuentran en los archivos históricos, lo que en realidad suele ocurrir es que esa medida aparece como una restricción para conocer la información que de suyo es pública, como lo indica el 18 de la Ley Federal de Transparencia. Mantener la restricción excluye a las personas interesadas en escribir, en ahondar o en aportar más información para el esclarecimiento de temas inconclusos de la historia contemporánea que causaron desazón en la sociedad mexicana y dolor en muchas familias, como fueron los acontecimientos de Madera en Chihuahua en 1965 y que en este año se cumplen medio siglo de esos acontecimientos. Lo otro, lo que tiene que ver con el 2 de octubre y la denominada Guerra Sucia en los años 70 y 80. Bajo ese criterio de clasificación, los investigadores tendrían que esperar 30 o 70 años para consultar ampliamente esos expedientes. Para entonces ya no habrá quien incomodar o afectar. Las versiones públicas de los expedientes clasificados como confidenciales no siempre se hacen con apego a criterios de objetividad, sino que priva la opinión y determinación del funcionario en turno, quien decide qué información debe darse a conocer y cuál no debe publicarse. Entonces se tienen versiones incompletas que poco ayudan al peticionario al cumplimiento de sus objetivos. Los archivos históricos y los usuarios. La información de interés público que se resguarda en los archivos históricos no siempre es del conocimiento del mayor número de personas, a pesar que en la Ciudad de México existen poco más de 104 de estos espacios especializados. A los archivos históricos asisten usuarios nacionales y extranjeros, pero es un público cautivo que va a tratar a investigar sobre determinado tema o asunto. Esa cifra no incluye a los 2 archivos históricos de los que ya se menciona hace rato. Sin embargo, hay algo que preocupa, el número de visitantes. Revisando los informes de labores de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, sus informes del 2008 al 2013, encontramos que se atendió en el Archivo Histórico Genaro Estrada un promedio de 6 usuarios diariamente, ¿no? Entonces es una cifra pues muy poco significativa, vamos, ¿no? Y con estas restricciones no sabemos, o sea, si la cifra termine por desaparecer, ¿no? Pensar en la información pública que se resguarda en los archivos históricos es revalorar su importancia como fuentes de consulta, porque ya hay documentos de primera mano para construir, recrear e innovar nuevos enfoques, nuevas visiones. La función social de los archivos rebasa su espacio físico, su finalidad. No solo es la conservación y su organización, sino el uso social. En ellos se resguarda una cantidad muy importante de información de interés público. Muchas gracias. Agradecemos mucho al licenciado Alejandro Padilla sus consideraciones. Nos ha hecho además, ha tocado un tema que además también lo particular me interesa mucho, que es el tema de la transparencia sindical, y ahora le voy a tener que hacer una invitación, pero se la hago posteriormente. Y él se ha manifestado con sus experiencias de trabajo práctico, pero aunado naturalmente a los conocimientos que ya vimos que él tiene. Y nos ha recomendado un libro muy interesante sobre Pablo Alvarado Barrera, en el que además de que nos señala que tiene una muy buena metodología, pues también nos señala que da cuenta de sucesos armados de la época, lo cual debe ser muy interesante. Nos dice también que con los archivos se da cuenta de las huellas interpersonales e intersociales. Esto es importantísimo, de verdad. No solamente son los acontecimientos sociales que nos van a dar cuenta los archivos, sino que también en los mismos vamos a encontrar una cantidad de datos y de información de personas, de personajes que son los actores de esos momentos. Y tiene usted razón, hablar de 30 o 70 años muchas veces ya pasó, no digo que haya pasado la verdad ni el momento, ni que tampoco lo vaya uno a dejar fuera,
de la historia, de la realidad, pero sí, tal vez a lo mejor después de 70 años ya no tenemos tampoco la forma de poder hacer la justicia que se debe haber hecho con algunas personas. Tenemos que incrementar, desde luego, la investigación en los archivos, tenemos que buscar la forma de difundir ese derecho que se tiene para acceder a los archivos, independientemente pues de que estemos hablando aquí de los reservados y no los reservados en general, para que no pase lo que está pasando en el archivo de que solamente se registran 6 personajes o 6 personas interesadas. Ahora, si ustedes me lo permiten, quisiera darle la palabra a la doctora Aurora Gómez Galvarriato, que tiene el mayor número de preguntas, rogándole si es posible sintetizarlas, si es que ya tuvo la oportunidad de leerlas, y después ya le daremos la palabra a Ana Cristina Ruelas, que tiene otras preguntas más. Muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta es si la información confidencial contenida en un expediente personal migratorio se rige con la Ley Federal de Archivos de 30 o 70 años o la clasificación de confidenciales permanente, y que existen posturas al respecto, y dice que es importante señalar que estos tienen datos confidenciales, datos personales sensibles. Bueno, un punto importante es entender que esto de archivo histórico con documentos confidenciales no es algo que haya inventado la Ley Federal de Archivos, es algo que viene de la Ley de Transparencia, digamos, y existe y va a existir, aunque esa denominación no se ponga en la ley de archivos. Y realmente el problema es que si no se acota por un plazo que nos podamos poner de acuerdo, y ahí hay muchas opciones, efectivamente esa protección sería permanente, pero la verdad es que los documentos migratorios son importantísimos para hacer la historia de los países, y el vedarlos, por ejemplo, de forma permanente, pues sería algo que limitaría muchísimo la investigación sobre nuestro pasado histórico. Hoy día se rigen por la Ley Federal de Archivos y digamos, es justamente de acuerdo a cómo hoy día está la ley, es el productor de esos documentos, que es el propio Instituto de Migración, quien podría definir si son sensibles o no, y en ese sentido, si consideran que son sensibles y lo justifican, determinarían que tendrían un plazo de conservación de 70 años. Eso significaría que los documentos más o menos de 1940 para acá, ¿no? No se pueden ver, pero los anteriores sí. El problema hoy día es que no permiten el acceso a ninguno, ni siquiera los anteriores a 1940. Y ese es el problema a que me refiero, porque además no hay recurso para que el INAI diga, bueno, ustedes ya definieron esto como sensible, les tendrían que dar acceso a estos documentos hasta los que van a 1940. Muchos de los investigadores les interesa precisamente el periodo, digamos, anterior, y ni a ellos les dan acceso. Ahora, en la propia Ley Federal de Archivos establece en el artículo 30 que un investigador puede solicitar ante el INAI que se le permita tener acceso a los documentos con datos confidenciales cuando la investigación o estudio se considere relevante para el país, siempre que el mismo no se pueda realizar sin este acceso, y el investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información confidencial ni ninguna que pueda ser identificable a su titular. Y luego que el interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad, que el acceso beneficie de manera clara y evidente al titular, etcétera. Entonces, creo que esto también es importante, porque en muchos de los, y a esto es a lo que me refiero, a que el usuario del archivo se haga responsable, porque los investigadores por lo general no es que están buscando divulgar la información individual y personal de alguno de los personajes que se encuentran en los documentos, y simplemente saber que antes del periodo, digamos, de 30 años, si de casualidad aparece en un documento, por ejemplo, de presidencia,
información de esa naturaleza, pues que tiene que resguardar el nombre, que no tiene que divulgar la información individual. O sea, esto está así y así tendría que ser. El problema es que no se está practicando, pues, o sea, realmente los archivos históricos, digamos, están como si no existiera el INAI, o sea, como si no hubiéramos avanzado en el país en términos de acceso a la información pública gubernamental y los investigadores no tienen ningún tipo de respaldo para que les den acceso a esa información. Y es muy impresionante que sí te puede dar el INAI respaldo para acceder a una información de Hacienda de la semana pasada, pero no para tener acceso al archivo de migración de un expediente de 1937. Entonces, esas son las cuestiones que realmente han quedado, o sea, como que la interpretación de la ley ha hecho que no funcionen correctamente y que se vuelva muy complicado. Bueno, me hacen preguntas sobre los expedientes clínicos y bueno, ahí sería la misma cuestión. Todos estos son datos personales sensibles, digamos, como se entiende desde transparencia y protección de datos personales, no desde archivos, y es desde allí que nos viene esa definición. Por otro lado, sí, por ejemplo, sobre los expedientes carcelarios, eso lo digo porque, por ejemplo, en el AGN se resguardan expedientes del reclusorio de menores, ¿no? Entonces ustedes, o sea, como que sí hay que ponerse en los zapatos de esas personas, que o los expedientes del manicomio de la Castañeda, ¿no? Digamos como que la idea de proteger los datos personales de ese tipo de información sensible es porque esas personas siguen vivas y sí podría ser realmente complicado para ellas que la información individual se divulgara. Sin embargo, la información general sobre los métodos que usaban en la Castañeda, etcétera, eso pues es algo que se ha estudiado y que es importante que se estudie. Y por supuesto, cuando se trata de derechos humanos, realmente lo que prevalece es lo que establece la ley de transparencia. Y esto es lo que aplica en términos de protección de datos personales a los archivos. Si la ley de transparencia define que cuando hay un tema de derechos humanos o de violación, digamos, situaciones realmente de violencia que produce daños a los mismos graves, pues realmente lo que tendría que aplicar es eso otro. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que al final lo que tenemos que lograr con la nueva Ley General de Archivos es acotar esas instancias por donde se pueda escabullir la autoridad para no dar acceso a información a la que tendríamos que dar acceso, al mismo tiempo que respetamos lo que establece la ley de transparencia, que no solo es transparencia, también es protección a datos personales. Y los datos personales también tienen un valor que se tiene que ponderar. Y ahí realmente la instancia que afortunadamente tenemos en nuestro país para poder ponderar entre esos dos objetivos es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que además tiene abogados y tiene personas expertas en estos temas como para poder ser un juez imparcial que intervenga cuando haya una disputa en el mismo y simplemente tenemos que darle ese rol en la ley para que pueda defendernos. Sí, ¿cuál es? Y bueno, en general, esa es, finalmente puedo compartir su opinión sobre la nueva caracterización que se propone en el proyecto de ley general para el AGN y su director. Pues en general, un problema de la propuesta es que en la Ley Federal de Archivos, el Archivo General de la Nación depende de la Presidencia de la República y en la propuesta regresamos a que dependa de la Secretaría de Gobernación, cuando la verdad es que en los países del mundo, digamos, todos los que estaban detrás de la cortina de hierro, a la hora que se democratizaron, los archivos pasaron de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Educación y Cultura. En los únicos países del mundo donde sigue dependiendo, en Colombia también,
En donde sigue dependiendo de gobernación son en países tipo Corea del Norte, Libia, Siria, ¿no? Entonces, o sea, como que sí es algo para considerar. Y por otro lado, siendo una ley general, su ámbito es realmente todo el país y todos los poderes. El Archivo General de la Nación, pues así se creó y así se llama desde 1823, pero en realidad es el archivo del Ejecutivo Federal y depende de una instancia del Ejecutivo Federal. Y el Consejo Nacional de Archivos, por tanto, que ese sí abarca a todos los poderes y a todos los estados, digamos, me parece que en la arquitectura de esa concepción está muy difícil ponerlo a cargo como presidente del Consejo al secretario de Gobernación cuando es una instancia del Ejecutivo Federal. Ahí tendría que ser un organismo nacional autónomo. ¿Y cuál de los organismos nacionales autónomos tiene algo que ver con archivos? Bueno, pues estamos aquí, en su sede. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Mire, hay una pregunta también que le hace, yo le pediría al señor David Ricardo si posteriormente puede acercarse, porque ya pasó la pregunta un poquito tarde y ya se nos fue el tiempo. Y hay otra aquí que tiene correo electrónico que se lo voy a pasar con el ruego. Y ahora le voy a pedir a la licenciada Ana Cristina Ruelas. Solo algo que me quedó, es algo muy puntual, y es que no es por la Ley Federal de Archivos que se limitó el acceso a la Galería 1 en enero de 2015. En realidad, gracias a la Ley Federal de Archivos pudimos dar un acceso más amplio a la Galería 1 entre que se promulgó la ley y enero de 2015. Y fue solamente por una interpretación diferente de la ley que se limitó el acceso. Y realmente lo importante es que no pueda haber esas interpretaciones. Muchas gracias, por favor. Sí, bueno, respecto a eso nada más hacer una aclaración. Artículo 19 recibió recientemente 2 respuestas del Archivo General de la Nación respecto a expedientes de la Galería 1 para comprobar efectivamente el acceso, y el artículo que se invoca como fundamentación es el de la Ley Federal de Archivos. Es por esto que, si bien había sido aprobada desde el 2012 y no había sido aplicada por una interpretación más amplia y mucho más progresista de protección de derechos, hoy por hoy está siendo aplicado en una medida muy restrictiva del acceso a la información. Ahora, respecto pero el artículo sigue siendo el mismo. O sea, el problema es la persona que lo interpreta. Aquí hay que ser claros, ¿no? O sea, pues sí. Respecto a lo que preguntaron, a ver, cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia, el artículo 2º transitorio previó que todas las disposiciones que fueran en contra de los principios, bases y procedimientos de interpretación del acceso a la información sería derogada. En ese sentido, y en virtud de ese artículo, y esto no lo digo yo, también lo dijo el senador Encinas en la pasada presentación del tema de archivos históricos confidenciales, el artículo 27 y relativos respecto a archivos históricos confidenciales queda derogado en virtud de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia. ¿Y por qué lo digo? Porque de acuerdo a la propia Ley General de Transparencia no se consideran confidenciales los datos que se encuentran en fuentes de acceso público, y de acuerdo a la Ley Federal de Archivos, el archivo histórico es una fuente de acceso público. Entonces, hay una contradicción que da lugar a decir que los artículos 27, 28 y relativos serían derogados para efectos de esto. Esa es una salida que hoy por hoy tenemos y que, sin embargo, no está siendo considerada a pesar de numerosos pronunciamientos de las organizaciones de la sociedad civil e incluso de senadores de la República, el Archivo General de la República el Archivo General de la Nación sigue invocando este artículo como un mecanismo para restringir el acceso a estos archivos. Si la Ley General de Archivos, porque por la pregunta que me hacen, si la Ley General de Archivos mantiene
la definición de archivo histórico como una fuente de acceso público, que hoy por hoy el borrador no la tiene, el borrador que se presentó, la iniciativa que se presentó ante el Senado, no tiene esta definición, entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque la Ley General de Transparencia mantiene esta excepción a la confidencialidad para aquellos casos en los que sea acceso público. Entonces, creo que ahí hay una fuente de alarma que tenemos que impulsar, porque no logramos que en la Ley General de Transparencia y ahora en la Ley Federal que se acaba de aprobar el día de hoy, se incluyera como excepción a la confidencialidad específicamente los archivos históricos. Entonces, creo que ahí es una fuente de riesgo que puede hacer que la ley general pues lleve hasta litigios que duren años para efectos de que el Poder Judicial determine que la información confidencial contenida en archivos históricos es una fuente de acceso público y por lo tanto no está sujeta a clasificación. Por otro lado, dice aquí que en qué fundamento mi afirmación implícita de que los archivos históricos contienen la verdad. Yo lo que dije es que los archivos construyen, ayudan a la construcción social de la verdad. De alguna manera, el hecho de que los archivos de la Dirección Federal de Seguridad den cuenta de las prácticas sistemáticas de desaparición forzada y tortura durante las décadas de los 60, 70 y 80 dan lugar a que tanto los historiadores como la sociedad civil como las víctimas construyamos la verdad desde diferentes puntos de vista. La apertura, por ejemplo, ahora que estamos en estos temas, del caso de Ayotzinapa, hace que la verdad histórica se convierta en una mentira histórica, precisamente porque nos damos cuenta de que lo que dice ahí no es cierto. Entonces, de esa manera es que podemos construir verdades. Por último, no creo que entre más regulación de la transparencia o del acceso a la información haya más obstáculos para su verdadero acceso. Creo que desde el 2012 hemos tenido acceso a muchísima información que no tendríamos antes y acceso a archivos de concentración. Han habido limitaciones a los archivos históricos, pero creo que hay un mundo de información dentro de los archivos de concentración a los que no hubiéramos tenido acceso y a los archivos de gestión a los que no hubiéramos tenido acceso si no hubiera habido una Ley General de Transparencia y una Ley Federal de Transparencia. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos ahora a rogarle al licenciado Farías. Bueno, aquí hay una pregunta, dice que en el marco de la restricción de acceso por razones de confidencialidad, ¿cuál es la opinión sobre el derecho de réplica? Bueno, este tema de la confidencialidad, o sea, yo recuerdo hasta antes de que apareciera la ley federal, siempre que uno quería tener acceso a determinada información, decían es confidencial, ¿no? Y ya no la prestaban, ¿no? Entonces, la aparición de la ley, bueno, lo que va a permitir fundamentalmente es hacer un poco de lado esta restricción y poder entrar a consultar pues un buen número, vamos a decir, de información que, como lo dije hace rato, a veces dependiendo ni siquiera de gente experta en todos los casos, habían determinado que era información confidencial, ¿no? O sea, seguramente varios de ustedes, o sea, que han consultado archivos, pues de pronto han descubierto que información que estaba considerada así como confidencial, pues en realidad, o sea, no tenía ningún rasgo característica como para tenerlo ahí. Y en torno a que si es importante, o sea, replicar, pues yo creo que sí, yo creo que es un derecho, o sea, que tenemos que seguir construyendo y fortaleciendo, ¿no? Para poder tener, como hace rato yo mencionaba, un país, o sea, con mayor transparencia y en ese sentido un país pues más democrático. Entonces, poder replicar es un derecho que tenemos, pero tenemos que seguirlo construyendo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Les agradecemos mucho a los integrantes de esta interesante mesa y me permito ahora agradecerles por parte de los organizadores. A continuación, la comisionada del INAI, María Patricia Cruzán Villalobos, hace entrega a los distinguidos ponentes de la medalla conmemorativa del INAI por su participación en este seminario.
Con este acto damos por concluida la mesa número 3 y a continuación daremos paso a la conferencia magistral Experiencias y escenarios de cambio en América Latina a partir del modelo de gestión documental de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Los invitamos a continuar en sus lugares.